Gracias a Dios por la palabra del Señor. Voy a invitar al pastor Víctor Sarrut. Tomen asiento, por favor. Pastor de la Iglesia Verdad y Libertad, director del Instituto iWorld. Amén. Que Dios le bendiga, pastor. Adelante. Muy buenas noches. Qué bendición poder disfrutar de la presencia de Dios, y estamos muy honrados por su presencia y muy agradecidos con mi esposa de haber sido invitados a la preciosa ciudad de Nuevo Chimbote. Verdaderamente ustedes están levantando la marca a una altura tremenda. Los felicito y me gozo por la gente preciosa aquí. Venimos de Lima, pero acá me quedé impactado por la calidad de gente que hay. De verdad que Dios está obrando cosas tremendas aquí y bueno, gracias también por esta solemne audiencia que está acompañándonos esta noche. Gracias, Pastor Humberto, también por prestarnos el local. Pastor Marco, gracias a todos los participantes de todo esto. Y bueno, vamos a entrar en la palabra de Dios. Este es un servicio de acción de gracias. Y la primera cosa por la cual debemos dar gracias a Dios es por su palabra. La Biblia es un depósito infalible de verdad objetiva y absoluta. La palabra de Dios vive y permanece para siempre, y nosotros debemos conformar nuestras vidas conforme o según ella. Y bueno, hoy día vamos a ver en la palabra de Dios que, siendo la Biblia el manual del fabricante, ella describe cómo es que el hombre fue diseñado y prescribe los principios y leyes bajo las cuales tenemos que operar para que la vida nos sea menos complicada. ¿Cuántos de ustedes saben que la vida es difícil? Y entonces Dios nos ha dado a nosotros claves para que podamos avanzar, y existe un diseño divino preestablecido en las Escrituras que, si nosotros nos volvemos a Él, entonces todo nos va a salir bien. Me acuerdo cuando era chiquito, y ahora soy grande, tendría unos 6 años, y era bien movido, era un terremotito. Y la verdad es que ya estaba sacándole canas a mis padres, pero hasta que un día mi mamá me estaba cambiando para ir al colegio y me dijo: Víctor, si tú me obedeces, si tú me escuchas, si me obedeces, todo te va a salir bien. Y yo me acuerdo ese día que escuché lo que ella me dijo, lo agarré, lo apliqué y todo me comenzó a salir bien. Y ella seguramente no sabía que me estaba hablando en línea con la Biblia, pero todo me empezó a salir bien. Así que vamos a ir a la palabra de Dios, y hoy día quiero hablar acerca del Salmo 128. No sé si lo tenemos acá en pantalla. Muy bien. Y quiero leerles este salmo. La Escritura nos dice: bienaventurado, todo aquel que teme al Señor, que anda en sus caminos. Cuando comieres el trabajo de tus manos, te irá bien, o bienaventurado serás y te irá bien. Tu mujer será como vid que lleva fruto a los lados de tu casa, tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. He aquí que así será bendecido el hombre que teme al Señor. Que el Señor te bendiga desde Sión, y veas el bien de Jerusalén todos los días de tu vida, y veas a los hijos de tus hijos. Paz sea sobre Israel. Este es el tercer pasaje que es leído esta noche. Deuteronomio 5:29. Ese corazón, ¿quién diese? Dios rogándole al hombre: ¿quién diese que tuviesen tal corazón, que me amasen, me temiesen, que guardaren todos mis mandamientos? Eso es amar, seguir, servir al Señor para que a nosotros nos vaya bien. La segunda escritura que leyó la pastora
habla acerca del temor de Dios, de un líder, era el Mesías, que va a regir, que va a gobernar en el temor de Dios y en justicia. Y la tercera escritura esta noche nos habla del temor de Dios. Ahora, este salmo, no sabemos quién lo escribió, pero sí sabemos a quién fue escrito, porque su estructura interna claramente nos dice que se está dirigiendo aquí a un hombre que posee una saludable relación con Dios. A veces tenemos que llegar a ese momento en el cual pensamos de que definitivamente necesitamos una sólida relación con Dios. Si no, nuestra vida no tendría ningún sentido. No hay otra cosa que pueda dar sentido, que pueda llenar nuestra existencia, más que el Creador, que el Todopoderoso. Pero acá se está refiriendo a alguien que es casado, que tiene hijos y por supuesto que tiene trabajo. Y aunque este salmo es anónimo, nosotros podemos darnos cuenta que está dirigido a aquel que es la cabeza del hogar, aquel que está al frente de esa familia. Y vemos descrita su bendición. Todo este salmo habla acerca de bendición. O sea, cuando Dios crea al hombre, lo coloca en un ecosistema perfecto, un paraíso, el Edén. Pero debido a que el hombre le dio la espalda a Dios, cometió alta traición en contra de él, y su lealtad para con él fue rota y fue cambiada al archienemigo de Dios, a Satanás, la maldición invadió el planeta. Entonces Dios, que es un Dios que se complace en bendecir, comienza a trabajar a través de ciertos hombres para poder reintroducir su bendición. Y la bendición de Dios fluye a través de la manera que Él estableció. Muchas veces para desbloquearla tenemos que ir al manual del fabricante, tenemos que ir a la Escritura. La bendición de ese hombre que está mencionado acá en el Salmo 128 incluye tener una mujer virtuosa por esposa, hijos piadosos. Ya acá vemos que la familia es muy importante para Dios. Él la estableció. El matrimonio no es una idea o invención humana, es algo que vino de parte de Dios, es una relación ordenada por Dios, por lo tanto está destinada a funcionar en bendición. Pero tiene que ser conforme a sus reglas, tiene que ser conforme a sus principios. Y eso es lo que vemos acá. Dios ordenó esta relación en el principio. Lamentablemente, nuestra sociedad moderna, nuestra cultura, están atacando el matrimonio. Hay un asalto contra aquello que Dios organizó o que Dios ordenó en el principio, que es la institución matrimonial. Entonces, siendo el matrimonio y la familia la base de la sociedad, entonces tenemos que entender que la cultura de Dios es una cultura de bendición que fluye a través de familias. A veces pensamos que la familia es algo que se forma por tradición. No, es en base a convicción, es en base a algo que Dios estableció. ¿Acaso no fue esto lo que Dios le dijo a Abraham? Que en tu simiente, en tu descendencia serían benditas todas las familias y todas las naciones de la tierra. La familia es un canal para que la bendición pueda fluir y pueda abundar. Ustedes saben, la Escritura nos dice: no seas vencido de lo malo, vence con el bien el mal. La bendición tiene mucho más poder que la maldición. Y aunque vemos que estamos viviendo en el valle de sombra de muerte, como David lo escribió ahí en el Salmo 23, sabemos que hay una fuerza mucho mayor, todopoderosa, que trasciende las obras del enemigo. La bendición tiene mucho más poder que la maldición. Pero esa bendición universal de la cual Dios le habló a Abraham parte del núcleo familiar. Empieza por la cabeza, que es el esposo, luego continúa con la esposa, con la madre, luego con los hijos. E inclusive este salmo se extiende hacia los hijos de tus hijos, esto es hacia tus nietos. Así que en vez de tratar de manipular o redefinir el matrimonio, porque es un intento de destruir lo que Dios estableció, tenemos que ceñirnos a aquello que Dios ordenó. Hurtar, matar, destruir es la obra de Satanás. Satanás quiere que la maldición reine, Satanás quiere bloquear la bendición de Dios. Y nosotros tenemos que colaborar con Dios, tenemos que resistir al enemigo, rehusar que Él use nuestras vidas y darle a Dios cabida en nuestra existencia. Entonces, a pesar de la obra del enemigo de hurtar, matar y destruir, Dios insiste
en que nosotros nos apeguemos a la forma que Él estableció, de tal manera que su bendición pueda fluir sobre nuestra vida, sobre nuestra familia, sobre nuestro trabajo, y esto también alcance la sociedad y la nación. Ahora, cuando estudiamos este salmo, nos vamos a dar cuenta que las palabras que he resaltado en rojo, bien, bienaventurado, bendecido, es un mensaje que aflora en la superficie. Es algo que Dios quiere que nosotros notemos. Esto es un énfasis, es la bendición. Dios es un Dios que bendice. Ahora, hay dos preguntas que este salmo responde. En la estructura interna responde estas dos preguntas. En primer lugar, ¿cuál es el secreto para que podamos experimentar la bendición de Dios, vivir continuamente bajo ella, por ella, en ella? Y la segunda pregunta que este salmo responde es: ¿cuál es el alcance de la bendición de Dios? ¿Hasta dónde se extiende? Así que para responder la primera pregunta vamos a regresar al versículo 1, donde dice: bienaventurado todo aquel que teme a Dios o al Señor y que anda en sus caminos. Dios quiere derramar su bendición, pero nuestra parte es cooperar con Él. Si nosotros no cooperamos con Él, entonces vamos a bloquear todo el asunto. Y tenemos que entender de que Dios no es un Dios caprichoso que hace lo que le da la gana. Él opera según ciertos principios o criterios que Él mismo estableció. Él no rompe lo que Él estableció. Y Él estableció algo en el principio. Cuando Dios inició el proyecto Tierra, Él estableció una sociedad, la sociedad Dios-hombre, donde Dios, el dueño del proyecto, ¿no?, tenía un administrador, que era el socio minoritario, era Adán. Dios no le regaló la tierra a Adán, pero lo puso, le dio a él el señorío sobre ella y lo puso como el administrador, el encargado. Entonces Dios tenía una parte en el proyecto y Adán tenía su parte. Y si no existía esta sinergia, lo que Dios quería que se lograse en el mundo no iba a poder ser efectuado. Y ese principio Dios no lo ha cambiado. En todo milagro que encontramos en las Escrituras siempre hay una parte que le toca a Dios y hay una parte que le toca al hombre. El hombre hace lo natural y Dios hace lo sobrenatural. Pero el principio es que tenemos que cooperar con Él. Si no, las cosas no van a fluir. Dios nos dio a nosotros en Deuteronomio 30 algo que se conoce como el poder de la elección. Y Él en su trato con cada uno de nosotros va a apelar a ese poder de elección. ¿Se acuerdan ustedes? ¿Quieres ser sano?, le preguntó Jesús a un hombre que estaba paralítico. ¿Quieres ser sano? Por supuesto que Dios quiere, pero el hombre debe querer también. Tiene que haber un punto en que las dos voluntades se alinean, la voluntad de Dios y la voluntad del hombre. Y ahí el poder fluye, ahí fluye la bendición. Entonces, cuando leemos este versículo, dice: bienaventurado todo aquel. O sea, Dios no es un Dios que hace excepción de personas, no es un Dios caprichoso que dice a ti sí, a ti no. No, Él nos da, Él coloca delante de nuestros ojos principios y leyes que nosotros tenemos que aplicar para que, cooperando con Dios de esa forma, podamos obtener los resultados deseados por Él. Y muchas veces colocamos todo en manos de Dios, pero cuando en realidad el Señor nos pregunta: ¿qué tienes en tu mano? Hay cosas que tenemos que hacer nosotros, y así la bendición va a fluir. Entonces, la bendición de Dios no está limitada al padre de familia o al hombre de la casa. Acá dice a toda aquella persona que cumpla con dos cosas. Estamos respondiendo a la primera pregunta: ¿cuál es el secreto detrás del fluir de la bendición? Hay dos cosas que este versículo responde. En primer lugar, dos secretos para experimentar la bendición de Dios. En primer lugar, temer a Dios, y en segundo lugar, andar en sus caminos. Y eso es poderoso. Son 6 versículos muy poderosos, pero tienen que ver con lo básico, con lo fundamental, con el ABC de nuestra existencia. Así que aquí se establecen 2 responsabilidades fundamentales que recaen sobre cualquier persona en este mundo que quiere experimentar y disfrutar la bendición de Dios. El primer ingrediente de estos 2 es el temor de Dios, y debe ser el fundamento de nuestras vidas. Ahora, cuando hablamos del concepto del temor de Dios, muchas personas piensan que se refiere a tenerle temor en el sentido de miedo, y no es horror. El temor de Dios no es el terror de Dios.
Repitan conmigo, Dios es bueno. Dios es amor. Ninguno en su juicio cabal debe tenerle miedo a Dios, porque Él es amor y el amor da. Toda buena dádiva, todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces. Y Él solamente sabe dar cosas buenas. Entonces no se trata de esconderse de Él, no se trata de huir de Él como si Él fuese al estilo del dios griego Thor que está lanzando rayos para fulminar a la gente. No, no es el miedo a Dios, no es el terror de que Dios me pueda destruir. Es un respeto reverente al Ser Supremo. Él es Dios, nosotros somos criaturas. Y eso es claro. El temor de Dios es una actitud interior que toma a Dios con seriedad y procura agradarlo y obedecerlo en todo. Y esta frase la amo. Pastor, la puedes añadir a tus frases. El temor de Dios no es temer lo que Dios me puede hacer a mí, es temer lo que yo le pueda hacer a Él. Contristarlo, decepcionarlo, causarle dolor, que mis actitudes, mi comportamiento no lo honren, no lo glorifiquen como Él se merece. Y el anhelo de nuestro corazón debe ser traer gozo, satisfacción al corazón de Dios, ministrar al Señor, porque para eso fuimos creados. Todo proviene de Él, todo es por medio de Él y todo es para Él. Y nosotros por medio de Cristo. Él nos creó para su gloria. Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Entonces este es el temor de Dios. No hay nada más importante para nosotros que amarlo, temerlo, seguirlo, servirlo con todas nuestras fuerzas, con todo nuestro ser. Se trata de tener un corazón inclinado hacia Él, honrarlo, glorificarlo. Ese es el fundamento de nuestras vidas. Hay una frase que un hombre de Dios acuñó, James Montgomery Boyce. Dijo, hay que tomar a Dios en serio. No hay que tomarlo a la ligera, no hay que menospreciarlo. Él debe ser en nuestras vidas como realmente es, en toda su omnipotencia, en toda su magnitud. Entonces Él debe ser el centro de lo que somos, de lo que hacemos, de lo que pensamos. Cristo tiene que ser el centro de todo. Así que este salmo nos está describiendo la bendición de todo aquel que teme a Dios. Y aquí cuando hablamos del temor de Dios, estamos hablando de una sólida relación con Él, saludable, y lo cual nos lleva a nosotros a vivir vidas bendecidas, productivas, basado justamente en esa relación. El mundo busca felicidad en cosas externas, en lo temporal, en lo efímero, en lo perecedero, pero nuestro gozo es eterno y proviene de nuestra relación con Dios. Como decía la canción, el gozo que Dios me dio, el mundo no me lo dio, no me lo puede quitar. Ese gozo viene solamente del Señor. Entonces el temor de Dios es algo saludable y lo tememos a Él porque sabemos que Él es santo. Pero tenerle terror a Dios está basado en una mentira, en un concepto errado, como si Él fuese un monstruo. Y esto comunica una idea distorsionada acerca de la deidad, por lo cual no tenemos ninguna razón por la cual estar atemorizados de Dios, sino debemos temerlo en una manera saludable y bíblica, un temor que es correcto, un temor que reconoce su suprema autoridad y su absoluta santidad. Esto viene a partir del reconocimiento de la posición de Dios, de la omnipotencia de Dios y también del conocimiento de cuánto Dios aborrece el pecado, porque el pecado es una fuerza destructiva. Y yo digo, ¿no? Un pensamiento, porque amamos a Perú, amén. ¿Cuánto cambiaría nuestra nación si cada ciudadano peruano temiese a Dios? ¡Wow! La magnitud del cambio, lo que Dios podría hacer en nuestro país si cada individuo temiese a Dios, tal como la palabra lo dice, ¿no? Pastores, esa es nuestra labor. La labor de las iglesias, ¿qué cosa es? Es enseñarle a la gente el temor de Dios.
2 Corintios 5:11, conociendo entonces el temor del Señor, persuadimos a los hombres. A Dios les manifiesto lo que somos y espero que también lo sea a sus conciencias. Persuadimos a los hombres a que teman a Dios. En el Salmo 34:11 el salmista decía: vengan hijos, óiganme, el temor del Señor les enseñaré. El temor de Dios no es algo con lo cual uno nace, es un comportamiento aprendido, es una actitud, es una inclinación del corazón que se aprende. Nosotros como padres tenemos que inculcar el temor de Dios a nuestros hijos para que caminen en una plataforma de bendición. Todo empieza con la familia y se extiende hacia la nación. Así que el temor de Dios es bueno, es algo necesario, saludable, imprescindible en nuestras vidas. Y esto tiene que ver con acercarnos a Él y apartarnos del mal, apartarnos del pecado. O sea, Dios quiere que nosotros lo reverenciemos, lo adoremos a Él, pero tengamos en cuenta al mismo tiempo que el pecado sigue siendo una fuerza destructiva y debe ser aborrecido como un veneno mortal, porque la paga del pecado sigue siendo muerte. Pero el temor de Dios es para vida. ¿Acaso no es esto lo que nos dice el libro de Proverbios, el capítulo 19, versículo 23? El temor de Dios, el temor del Señor es para vida y con Él vivirá lleno de reposo el hombre, no será visitado de mal. Una pregunta, ¿eso puede ser vivido? ¿Qué dicen ustedes? ¿Eso puede ser una realidad en nuestras vidas? ¿Qué dicen ustedes? Es palabra de Dios, es absolutamente posible, alcanzable, preferible. Y aquí está hablando acerca de vida, está hablando acerca de reposo, está hablando acerca de la protección de la maldad. Otra vez, no seas vencido de lo malo, vence con el bien el mal. ¿Qué bien? Tu saludable relación con Dios. Entonces, una vida de pecado es totalmente opuesta a una vida vivida en el temor del Señor, que termina en un destino completamente opuesto, porque el temor de Dios trae justamente vida, reposo, bienestar, protección. Y el temor de Dios debe ser una fuerza interna que nos motiva a hacer lo recto para poder agradarlo a Él. Entonces este salmo está respondiendo cuál es el secreto para caminar en la bendición de Dios. Número uno, ser una persona que teme a Dios. Pero vemos aquí también que este secreto tiene algo complejo, algo compuesto. No solamente es el temor de Dios. Vamos a darnos cuenta de que el temor de Dios también es la actitud que nos lleva a la acción de andar en sus caminos. Es decir, ya hemos visto en este salmo que no solamente es el temor de Dios, sino que también es el andar en sus caminos, y ambas cosas están conectadas. Si tú temes a Dios, te vas a deleitar en su palabra y vas a aplicarla. Como decía el salmista, tu ley está en medio de mi corazón. ¿Cuánto amo yo? ¿Cuánto me deleito yo en ejecutar o llevar a cabo tu voluntad? El hacer tu voluntad me ha agradado, decía el salmista. Entonces tenemos que entender de que eso es lo que Dios estableció, pero alrededor nuestro, en el valle de sombra de muerte, hay una sociedad y una cultura que está apelando a nuestros sentidos, que pretende seducirnos para que andemos en los caminos mundanos. Pero ¿cuántos de ustedes saben que hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero al final son caminos de muerte? El camino de Dios es el temor de Dios. Andar en sus caminos es para vida, es para reposo. Y en la Biblia descubrimos la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios, la cual puede ser completamente experimentable, pero al mismo tiempo nosotros, utilizando el poder de nuestra elección, tenemos que apartarnos de todo lo malo, imperfecto y desagradable que Satanás nos ofrece en este mundo. Entonces el secreto detrás de una vida bendecida es, en primer lugar, el temor de Dios, y en segundo lugar, andar en sus caminos. Y esto no es nada complicado. Tenemos que seguir el temor de Dios como si fuese una brújula moral que nos orienta. Tenemos que tener en nosotros esa brújula interna que nos lleva por sendas de justicia, por amor de su nombre. Entonces esa es la primera pregunta. ¿Cuál es el secreto? Es el temor a Dios y es el andar en sus caminos. Ahora, también encontramos que hay una segunda pregunta que el Salmo responde, es ¿cuál es el alcance de la bendición de Dios? Y nos vamos a dar cuenta
que la respuesta empieza en el versículo 2 y termina en el versículo 6. Y vamos a ver cómo este salmo coloca la bendición de Dios en 3 categorías, aunque no están en orden, pero vamos a ver a partir del versículo 2. Dice, cuando comieres el trabajo de tus manos, bienaventurado serás y te irá bien. La primera categoría sobre la cual la bendición de Dios se manifiesta es sobre tu trabajo. Repitan conmigo, trabajo. O sea, tu carrera, tu labor, tu profesión y todo esto. Y sabemos que hay dificultades en el ámbito laboral. ¿Cuántos de ustedes han conocido un jefe difícil? Un jefe áspero, un jefe duro de tratar. ¿Cuántos de ustedes han tenido compañeros de trabajo que son personas tóxicas? Que no te suman, sino que te restan, y otros te dividen, no te multiplican. Y tú estás pensando, oh Dios, ¿qué hago acá? Sácame de aquí. Y bueno, inclusive te pueden despedir injustamente y eso pasa. Pero lo que Dios te está comunicando es que si tú cumples con estos requisitos, caminas con Él en el temor de Dios y en sus caminos, entonces va a operar en el escenario humano, va a haber una incursión, una operación sobrenatural de parte de Dios en el mundo físico que va a causar que la bendición de Dios trascienda todo lo malo y negativo que la gente de este mundo, los hijos del diablo quieren hacer en contra tuyo. Es decir, la bendición de Dios alcanza tu ámbito laboral. Trabajar bajo la bendición es tremendo, pero tú tienes que tener fe en la bendición, porque esto no ocurre de manera automática. Tú debes desatar tu fe en la bendición y esto te va a levantar por encima de cualquier tipo de injusticia y al final vas a prevalecer y te va a ir bien y tendrás estabilidad porque Dios es tu fuente. La Escritura dice, mi Dios pues suplirá. Repitan conmigo, Dios es mi fuente. Entonces el factor determinante en tu trabajo es la presencia de la bendición de Dios activa, no pasiva. Y eso va a traerte gozo y bienestar. Entonces Dios va a intervenir a tu favor de tal manera que la balanza siempre se incline a tu favor si es que tú echas mano de esa bendición por medio de la fe. Así que eso implica protección, implica que el diablo no te va a robar, vas a disfrutar de la bendición de Dios. Yo quiero decirles esto, nadie disfruta de la maldición, porque la maldición es una fuerza destructiva. En cambio, la bendición de Dios enriquece y no añade tristeza con ella. Es mejor trabajar bajo la bendición que trabajar bajo la maldición. Es cierto, Adán se encontró con un problema. Espinos y cardos te producirá. Estaba bajo la maldición. Pero Dios llama a un hombre, a Abraham, y hace un pacto con él y reintroduce la bendición. Y Abraham, el padre de la fe, es por fe para que sea por gracia. Tú puedes tener la bendición de Dios en modo activo sobre tu trabajo, sobre tu ámbito laboral, porque es algo ordenado por Dios. En toda labor hay fruto. Gloria a Dios. Él quiere que te vaya bien. Ama lo que Él ama, aborrece lo que Él aborrece. Y tu relación sólida con Dios va a causar que la bendición de Abraham venga sobre ti. Abraham tuvo temor de Dios. Abraham experimentó esa bendición. Deuteronomio capítulo 28, el versículo 8, dice: el Señor te enviará su bendición sobre tus graneros y sobre todo aquello que pusieres tu mano, y te bendecirá en la tierra que el Señor tu Dios te da. Repitan conmigo: todo lo que mi mano toca es bendito. Amén. Si la bendición de Dios reposa sobre ti, entonces donde tu mano se posa, la bendición fluye. Somos canales de bendición. Amén. Entonces la bendición de Dios tiene 3 categorías. En primer lugar, sobre tu trabajo. Si tú eres un hombre piadoso, temeroso de Dios, y tú aplicas lo que enseñé acá, la ley de la mano, un jueves en abril. La ley de la mano, la ley de la diligencia, la mano diligente prospera, son principios. Entonces este patrón se repite en la Biblia para muchas personas. Por ejemplo, un ejemplo práctico, tenemos a un hombre que vivió en la tierra de Uz. ¿Han escuchado acerca de Job? ¿Quién no ha escuchado acerca de Job? Job 1:1, hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y ese hombre era perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. ¡Wow! ¿Cuántos creen que Job era bendecido? Se nos da un inventario de todo lo que él poseía.
ovejas, bueyes, camellos y todo eso. Tenía un rancho grande. Sus hijos tenían casas. Según un estudio, dice que ese hombre era el hombre más rico de toda la tierra y Satanás le tenía envidia y por eso lo quiso arruinar. Y miren, versículo 10, no le has cercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene, al trabajo de tus manos has dado bendición. ¡Wow! Dios bendice el trabajo de tus manos, es una realidad. Agárrala por fe. Sus bienes se han aumentado sobre la tierra. Entonces, esa es la obra de Dios, porque Dios obra a favor del hombre. Y la obra de Dios con respecto a tu trabajo es triple. Es protección, es bendición, es prosperidad. Pero la obra de Satanás es completamente opuesta: hurtar, matar y destruir. Entonces, la primera categoría sobre la cual se extiende la bendición, alcanza la bendición, es tu trabajo. En segundo lugar, es tu hogar. Salmo 128, versículo 3, tu mujer será como vid que lleva fruto a los lados de tu casa, tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. La bendición de Dios que viene por temer a Dios y andar en sus caminos no solamente está limitada a nuestro trabajo. Hay más áreas en las cuales la bendición de Dios quiere residir. Alcanza también tu entorno familiar, tu esposa, tus hijos e incluso tus nietos. Y noten ustedes que todo esto empieza con la cabeza de la casa, con el esposo, con el padre. Así que, esposo, padre, tú eres la clave, tú eres la puerta para la entrada de la bendición en tu familia. Tú marcas la pauta, tú tienes que ser el espiritual en tu hogar. Y el salmista, inspirado por el Espíritu Santo, utiliza un par de símiles para referirse a cómo nuestra esposa y cómo nuestros hijos lucen bajo la bendición de Dios. En primer lugar, dice, tu esposa será como una vid que lleva fruto a los lados de tu casa. Se refiere a una mujer fructífera, que todo lo que ella toca en casa prospera. ¿No son así las esposas? Son una bendición, es comparada a una vid. Y esta no es una metáfora ligera. ¿Cuántos de ustedes saben que en Juan capítulo 15, versículos 1 en adelante, Jesús aplicó esta metáfora de la vid a sí mismo en relación con una vida fructífera, en relación con fruto? Ahí habla acerca de fruto, más fruto, mucho fruto. Entonces la mujer virtuosa aparece aquí mencionada en conexión con el fruto múltiple. Las uvas, el vino, las pasas son el fruto de la vid. Entonces, aunque este salmo no es lo mismo que Proverbios 31, aunque no está dedicado a la mujer virtuosa como el último capítulo de Proverbios, sin embargo, la Biblia no deja de honrarla, acá en el Salmo 128. Y está hablando acerca de una mujer que tiene un buen fruto. Y tu esposa no es el aguijón en tu costado, por si acaso. Tu mujer es una bendición, no es algo que se soporta o que se aguanta. Tu mujer es tu compañera de pacto, no es tu enemiga. Tú tienes que darte cuenta que el enemigo es Satanás, no tu esposa, no tu pareja. Proverbios ilustra un poco más la bendición de un hombre que teme a Dios. ¿Cómo llama la Biblia a la esposa de ese hombre? Proverbios 18:22, el que haya esposa, haya el bien, alcanza el favor del Señor. Tu esposa es una bendición. Es algo que viene de parte del favor de Dios. Proverbios 31:10, mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Y la pregunta surge porque es rara, es escasa como las piedras preciosas. Su estima sobrepasa largamente la de las piedras preciosas. Entonces es una bendición estar casado con una mujer piadosa. Luego nos habla de los hijos. Los hijos son relacionados con el olivo. Y el olivo era un árbol muy importante también en Israel. Aceitunas, aceite de oliva, aceite para las lámparas en el templo y en las casas. Y que tus hijos sean asemejados a un árbol de olivo, está hablando acerca de algo que implica bendición. Se dice que un olivo tarda 7 años recién para dar su primera cosecha. He ido 2 veces a Israel. Y en el monte de los olivos está Getsemaní. Hay allí olivos de hace 2000 años y aún siguen dando fruto. Se dice que estos árboles no se enferman. Tú lo cortas y cuando la Biblia habla de un vástago, el tronco, la raíz de Isaí, tú puedes volar
vuelve a crecer, vuelve a crecer. Es un árbol indestructible. Y bueno, la Biblia también se pronuncia acerca de nuestros hijos en el Salmo anterior, el Salmo 127, versículos 3 al 5. He aquí que herencia del Señor son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. ¿Cómo son? Como saetas también, en mano del valiente. Así son los hijos habidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos, no será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. Entonces, la palabra de Dios muestra que tus hijos también son una bendición, y esto se ve a lo largo de la Biblia. Bajo nuestra cultura moderna, lamentablemente, los hijos actualmente son vistos como una carga, como una molestia. No, que representan un montón de trabajo. No, que los hijos cuestan un montón de plata. O son vistos como un verdadero fastidio, porque nuestra actual cultura es una de deshumanización. Hay muchos jóvenes que ya no quieren casarse, que no quieren tener hijos, pero sí quieren tener perrijos y catijos. Así que este negocio para perros y gatos está yéndose a las nubes. Bueno, pero uno de los propósitos del matrimonio es la procreación, y esa es la forma de obedecer el mandato de fructifique, multiplíquese. Entonces, este país necesita familias que teman a Dios, que críen a sus hijos temerosos de Dios. Y aquí son representados como saetas. Las saetas son las flechas, tú las preparas y luego las disparas al mundo para que den el blanco, en el plan de Dios, y sean una bendición. Entonces la bendición empieza por la cabeza y se extiende también hacia los hijos. Proverbios capítulo 20, versículo 7. Camina en su integridad el justo. Sus hijos son dichosos, son benditos, son bienaventurados. Tú marca la pauta. Dales un buen ejemplo. Enséñales el camino. Y aún cuando fueren viejos no se apartarán. Ellos van a volver. La Biblia dice en el libro de Proverbios, ¿no?, que tus hijos serán librados de cautividad. Tu descendencia será librada de cautividad. Gloria a Dios por esa palabra. Los hijos son una bendición, no son una carga. Aunque de chiquitos los cargas, pero no son una carga. Gloria a Dios. Entonces el padre viene a ser la piedra angular, ¿no?, y a partir de él vienen las bendiciones. Entonces tenemos que salvaguardar la integridad de la familia en nuestra nación, en nuestro mundo. Tenemos que proteger la familia. Entonces es cierto, Dios va a bendecir tu trabajo, pero también va a bendecir tu ámbito familiar, tu esposa, tus hijos. No, pero hay gente que es exitosa en su trabajo, pero su hogar es disfuncional, su matrimonio es disfuncional, y eso no es a la larga una bendición. Porque si tú como padre y como esposo fracasas, entonces eso no es nada bueno. Tú puedes tener mucho éxito empresarial, puedes tener un título, puedes tener una profesión, una posición, pero si tú fallas en tu relación con Dios, lo pierdes todo. Si tú fallas como esposo y fallas como padre, fallas en la vida. Porque no es una bendición que te vaya mal en tu trabajo y que te vaya mal en tu familia. Entonces la palabra de Dios trata directamente con nosotros a nivel de nuestra vida familiar. Nuestra gran necesidad en el mundo entonces es que tengamos familias que temen a Dios. Y debido a que hay mucha gente que no conoce a Dios, no teme a Dios, no entiende la verdadera naturaleza del matrimonio y de lo que Dios estableció en el principio, y hay algunos que ni siquiera pueden definir lo que es una mujer. Entonces la familia está bajo el ataque de esta cultura anti-Dios, que han estado trabajando para desmantelar el matrimonio y para tratar de evitar, no hacer la distinción o la diferencia entre un hombre y una mujer. Eso de la identidad de género es una terrible distorsión de cómo es que tú te autopercibes. O sea que si tú te autopercibes jirafa, ¿debo yo respetar tu opinión? No, vete al manicomio, arrepiéntete. Estás mal. Respetamos el hecho de que cada persona emita su opinión, pero yo no tengo ningún respeto por la mentira. Dios aborrece la mentira. Amamos la verdad y Él ama la verdad en lo íntimo. Así que en realidad no se trata de ideología, se trata de biología. De eso se trata. Es una mentira del infierno, no se basa en la realidad.
Es el resultado de la corrupción en la percepción de los hombres caídos. ¿Sabían ustedes que la tasa de suicidio de estos jóvenes confundidos con respecto a su sexo es altísima? No es identidad de género, es confusión de género. Están bajo el asalto de fuerzas demoníacas que los confunden. Es una mentira destructiva. Decir que tú eres una mujer que nació en un cuerpo de hombre o un hombre que nació en un cuerpo de una mujer es una total mentira. La Biblia dice, Dios los hizo hombre y mujer. Y si ustedes no saben qué cosa es el matrimonio, acá les dejo una definición. El matrimonio es una relación monógama, heterosexual entre un hombre y una mujer. Punto final. Eso es lo que Dios estableció. Todo lo demás es perversión, es desviación. El deseo de Dios es que tengas una compañera de por vida. El matrimonio es una institución divina. Bien, vamos acabando. El Salmo 128:4. He aquí que así será bendecido el hombre que teme al Señor. Esa palabra así es un sumario, es un resumen de lo que constituye en la vida de un hombre la bendición de Dios, que alcanza su trabajo, alcanza su familia y todo eso. En su trabajo es productivo, en su familia también. Y vemos que todo esto está arraigado en el temor de Dios y en el caminar con Él. Ahora, el salmista termina este salmo con una bendición judía. Dice que el Señor te bendiga desde Sión y veas el bien de Jerusalén todos los días de tu vida, y veas a los hijos de tus hijos, y luego dice, paz sea sobre Israel. Sión, Jerusalén, Israel. En nuestro himno nacional, que hemos cantado hace un rato, ¿no se habla del Eterno? El Olam en hebreo. ¿No se habla del Dios de Jacob? ¿No es acaso Él el Dios de Israel? Elohim. ¿Acaso Él no es nuestro Padre? ¿Acaso Él no es el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo? Son principios, y si se pudieron aplicar a Israel, se pueden aplicar a nosotros, al Perú, porque es el mismo Dios. Desde el Sión celestial brotan nuestras bendiciones, porque en Cristo Jesús somos bendecidos con toda bendición en los lugares celestiales en Cristo. Entonces la bendición de Dios viene sobre ti, sobre tus hijos, incluso a tus nietos, pero vamos a darnos cuenta que la tercera categoría, porque son tres: la primera, tu trabajo; la segunda, tu entorno familiar; la tercera es tu nación. Dios bendice, sí, tu trabajo, el trabajo de tus manos. Dios bendice tu familia, tu esposa, tus hijos y también tu nación. Pero alguien dijo algo muy sabio: una nación es tan fuerte como sus familias, y sus familias son tan fuertes como sus matrimonios, y sus matrimonios son tan fuertes como sus esposos y esposas temen a Dios y caminan en sus caminos. ¡Wow! Esa es la fórmula de Dios. Y todos deberíamos entrar dentro de la misma plantilla, dentro del mismo molde o formato establecido por Dios. Y estamos en los últimos días. Nuestra sociedad se está hundiendo en el mar del pecado, se está deteriorando. Ya no le decimos sociedad, sino suciedad, por causa de la contaminación que hay, lamentablemente la contaminación moral. Y ante una cultura que se desmorona, la palabra de Dios que nos puede sostener vive y permanece para siempre. No es el tiempo de ceder ante la cultura mundana. Ese es el tiempo de pararnos firmes en la verdad de la palabra de Dios y caminar en la dimensión sobrenatural de la bendición de Dios. Miren, la santidad del hogar traerá la seguridad de la nación. Por eso, este salmo nos da el consejo de Dios. Modelemos nuestras vidas según la palabra de Dios. Caminemos en el temor de Dios, en sus caminos. Como decía, en tus caminos, en tus mandamientos meditaré, ¿no? Y contemplaré tus caminos. Entonces vemos aquí que la bendición de Dios, si nosotros seguimos el consejo de Dios, la bendición de Dios sobre nuestro Perú será grande, sin límites. Y todo el mundo va a hablar de lo que Dios hace en el Perú. ¿Qué tercermundista? ¿Qué nación subdesarrollada? No, una nación cabeza y no cola. No solamente por los recursos naturales de costa, sierra y selva. Ya somos bendecidos en eso.
Pero Dios quiere que nosotros seamos la reserva moral del planeta. Más como Cristo y menos como el diablo. Amén. Que Dios bendiga al Perú. Gracias, Padre. Te damos la gloria. Amén. Muchísimas gracias, qué precioso sermón, amén, que el Señor nos ha traído en este momento. Hay una preciosa alabanza que dice: mi despertar y mi atardecer, todo se lo debo a Él. Qué precioso que el Señor sea el Dios de nuestras vidas y que en este tiempo sea esta ceremonia exaltándole a Él y proclamando su poder. Gracias a Dios por la vida de nuestro amado Pastor Víctor, también por los pastores de la asociación Apenche, Asociación de Pastores Nuevos Chimbotes, presentes con nosotros, respaldando el liderazgo de toda la junta directiva aquí presente y a todos los pastores que nos permiten siempre honrarlos. Amén. Quiero invitar al pastor Humberto Azurza. Él está encargado de poder orar por nuestras autoridades en esta noche. Así que preparen su corazón porque hay un tiempo muy especial para ustedes, ya que el Señor los ama. El Señor los ama grandemente. Pastor. Esta mañana mi alarma sonó como a las 6 de la mañana y cuando me acerco a tomar mi reloj era alerta de tsunami. Y yo dije, wow, seguramente Dios está mandando esta alerta porque en la noche debe de haber un tsunami, pero un tsunami espiritual. Porque Dios está haciendo algo tremendo en el mundo espiritual a través de su palabra y a través de la presencia del Espíritu Santo que se entiende está entre nosotros. Se me ha encargado que pueda orar por las autoridades y antes de hacerlo me gustaría orar sobre la base de una escritura que es bastante clara con respecto a esto. En 1 Timoteo capítulo 2, versículo 1, el apóstol Pablo, escribiéndole esta carta a un discípulo que él tenía llamado Timoteo, le dice: exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. Dígale a su vecino, me parece que están hablando de usted, dígale. ¿Cuántos oran por todos los hombres? Es interesante que a veces nosotros solamente somos tan egoístas que oramos por nuestra familia. Pero Pablo le dice a Timoteo que hay que orar por todos los hombres. Y luego dice, por los reyes y por todos los que están en eminencia. No dice que oremos por los alcaldes que nos gustan, que son de nuestro partido político, por los regidores, por el presidente que es de mi partido o que me gusta. No. ¿Cuántos son iglesia esta noche? Hermanos amados, quiero animarles en el nombre de Jesucristo para que podamos entender que Dios nos manda y nos demanda como creyentes, como partes de la iglesia de Jesucristo, a orar por todos los hombres, por los reyes y por todas las personas que nos presiden, por todas las personas que están en eminencia, en un lugar de influencia, de liderazgo. Y es tremendo, ¿verdad? Porque cuando a veces escucho a la gente que dice, yo no sé por qué me va mal, pastor, en la vida. Yo trabajo fuerte, pero me va mal. Y yo no sé por qué, yo sí sé por qué te va mal, le digo. Porque me parece que tú eres una de muchas personas que aún siendo parte de una iglesia, hablas mal de las autoridades. Y Dios no nos ha mandado a hablar mal de las autoridades. Dios nos ha mandado, nos ha ordenado a bendecirlas,
a bendecirlas, a hablar bien de ellos, a orar a Dios para que Dios les dé sabiduría, para que Dios les ayude, para que Dios le dé el discernimiento, una capacidad sobrenatural. Qué lindo sería, ¿verdad?, que las autoridades que nos acompañan esta noche se puedan ir a su casa y puedan descansar más tranquilos que antes. ¿Pero por qué? Porque pueden irse de este lugar sabiendo que hay una iglesia. Y no me refiero a Cita con la Vida. No estoy hablando de una denominación. Hay una iglesia. Me refiero a todas las personas, hombres y mujeres de diferentes denominaciones, que tenemos el mismo Dios, la misma fe y la misma esperanza. Y que todos nosotros podamos ponernos de acuerdo esta noche. Yo estoy convencido que si Dios nos ha convocado en esta noche, no ha sido solamente para cantar bonitas alabanzas, sino sobre todo para ponernos de acuerdo. Para ponernos de acuerdo sobre algo que es importante. Tenemos que aprender a bendecir a las autoridades. Tenemos que invertir tiempo en nuestro cuarto, en nuestra cámara secreta y pedirle a Dios: Señor, ten misericordia, Dios, del alcalde. Señor, ayúdale. Señor, sálvalo. Líbralo de las malas personas. Señor, pon a su lado hombres correctos, mujeres correctas, ¿verdad? ¿Sabe una cosa? En una ocasión, unos soldados de la tribu de Rubén, si mal no me recuerdo, se acercaron a David. David era famoso, era un guerrero valiente, famoso, porque todas las batallas que iba siempre venía en victoria. Y esta gente de otro ejército se quisieron sumar al ejército de David. Y David le dijo: si ustedes quieren pertenecer a mi ejército y vienen para ayudarme contra mis enemigos, entonces mi corazón será ligado al de ustedes. Pero si ustedes se acercan a mí o vienen o quieren estar cerca de mí para ponerme en contra de mis enemigos o para hacerme daño, entonces Jehová, el Dios Todopoderoso, juzgue entre ustedes y yo. Seamos honestos. ¿Quién quiere tener gente alrededor suyo que en lugar, como decía el pastor Víctor hace un rato, en lugar de sumar, reste? En lugar de multiplicar, te divida. En lugar de querer ayudarte, te quiera matar. Yo creo que ninguno de nosotros, que somos gente inteligente, quisiera tener un staff con ese tipo de personas. Y Pablo dice que hagamos oraciones por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. No sé si ya se dieron cuenta del binomio del cual Pablo está hablándonos aquí. Diga conmigo: todos y las autoridades. O sea, pueblo más las autoridades. Tenemos que aprender a orar, iglesia, por toda la gente que forma parte del pueblo, pero también por las autoridades. Hay mucha gente del pueblo que hablan mal de las autoridades y no se dan cuenta, ¿verdad?, que muchas autoridades están queriendo hacer cosas buenas, pero no pueden hacerlas porque hay un pueblo indolente, apático, porque hay un pueblo que en lugar de bendecir, maldicen, en lugar de, no entiende mucha gente que nosotros podemos construir con nuestras palabras o podemos destruir. Y yo pienso, ¿verdad?, que Dios nos ha convocado esta noche para hacernos recordar cuál es nuestra función como iglesia. A todas las autoridades que nos honran esta noche con su presencia, queremos pedirle perdón. Queremos pedirle perdón de parte o en el nombre de toda la iglesia que se coludió con otras voces para maldecirles, para hablarles mal, para señalar sus errores, para juzgarlos, para acusarlos, para condenarlos. No nos corresponde. Dios nos ha llamado a bendecir. Dios nos ha llamado a orar por ustedes. Y créanme, por lo menos yo creo. ¿Cuántos pastores hay esta noche? ¿Cuántos pastores hay esta noche? Sería bueno que le enseñen a su iglesia eso. Sería bueno, ¿verdad?, que le enseñen a su iglesia eso. Que se lo hagan recordar continuamente. Mire cómo termina este pasaje. Para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador,
el cual quiere que todos los hombres, ¿cómo comenzó Pablo? Que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias. ¿Por quién? ¿Por algunos hombres? ¿Por los cristianos? ¿Por los evangélicos? ¿Por los católicos? ¿Por los testigos de Jehová? No. Dios quiere que oremos por todos los hombres. ¿Sabe por qué? Porque Dios, si por Dios fuera, Él quisiera salvar a todos. Si bien es cierto, no todos van a ser salvos, pero no porque Dios no quiera, sino porque no todos quieren a Dios. Pero hermano querido, ese es un tema de cada uno. Pero igual nosotros tenemos la responsabilidad de orar por todos. En una de esas se conviertan más de los que pensamos a Cristo. Y podamos tener un Chimbote lleno de familias que sean creyentes de verdad. Yo también me ponía a pensar, Pastor Víctor, hoy día en mi habitación en la tarde me ponía a pensar, qué diferente sería Chimbote, qué diferente sería Perú y el mundo entero si las personas entendieran estos principios. Cuando nosotros hablamos mal de las autoridades, estamos siendo parte del problema. Pero si hablamos bien, en fe, y declaramos que todo va a cambiar, y oramos para que Dios los libre de esas influencias del maligno que también trabajan en contra de la vida de ellos, entonces seguramente algo bueno Dios hará. Y nosotros vamos a ser beneficiados por ello. Porque así termina esto. El cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Wow. Pónganse de pie, por favor. Y vamos a orar al Señor. Vamos a orar esta noche a Dios, al único Dios, al único y verdadero Dios, al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y vamos a pedirle que sea Él, porque Él es el que los ha puesto como autoridades. La Biblia dice en Romanos 13 que toda autoridad ha sido puesta por Dios y cualquier persona que se resiste a las autoridades, a Dios se resiste y acarrea juicio contra sí mismo. No nos conviene ponernos en contra de las autoridades, sean civiles, sean religiosas, no nos conviene. En el trabajo, en cualquier ámbito, toda autoridad ha sido puesta por Dios. Oh, pastor, pero es que tal persona, tranquilo, tranquilo. Puede que ustedes, puede que nosotros, cualquiera de nosotros, no esté de acuerdo con tal o cual cosa. Pero hay mejores maneras de canalizar las cosas con las que no estamos de acuerdo. Y por eso que una de las cosas que tenemos que orar es para que Dios le dé sabiduría no solamente a las autoridades, sino también a nosotros, a los que somos parte del pueblo. Padre, en el nombre de Jesús, queremos darte gracias, Dios amado, por la palabra que has hablado a nuestros corazones a través de Pastor Víctor, Señor. Gracias, Dios mío, Señor, porque ciertamente tu palabra es lámpara a nuestros pies y lumbrera para nuestros caminos. Gracias porque tu palabra es medicina, Señor, para nuestros huesos. Gracias porque a través de tu palabra, Señor, tú alumbras los ojos de nuestro entendimiento para que podamos entender, Señor, lo que racionalmente no podemos entender. Dios del cielo, gracias por la vida de cada hombre, por la vida de cada mujer a quien tú has llamado, Señor, soberanamente para este tiempo, para que ellos puedan fungir, Señor, como autoridades en esta tierra donde tú nos has permitido estar, Señor, como iglesia. Dios del cielo, tú nos has ordenado a tu iglesia, tú nos has ordenado, Señor, que oremos por ellos, que oremos por todos los hombres, Dios. Y esta noche, Señor, queremos presentar la vida de cada persona que está en esta tierra de Chimbote, Nuevo Chimbote, Chimbote y los pueblos circunvecinos. Oramos, Dios mío, Señor, en especial por esta tierra, porque es en esta tierra donde tú nos has puesto como iglesia.
Eso significa que somos responsables delante de ti, de todas las personas, de la vida, Señor, y del destino eterno, Dios, de todas las personas que viven, Señor, dentro de este territorio, Señor. Aun cuando no puedan ser chimbotanos, pero si están aquí, Señor, viviendo en esta tierra, Señor, queremos orar por la vida de ellos, por cada una de las personas que aún no han tenido una experiencia contigo, Señor. Oramos, Dios, por la salvación de cada familia, de todos aquellos que no te conocen aún como su Señor y como su Salvador. Padre amado, y queremos presentar también la vida, Dios mío, Señor, de cada autoridad, de cada hombre, de cada mujer que tú has levantado, Señor, y que los has puesto en lugares de autoridad, de influencia y de gobierno, Señor. Oramos en especial para que tú le des la sabiduría que ellos van a necesitar para tomar decisiones correctas, que tú le des la capacidad sobrenatural de que ellos puedan discernir entre lo que es bueno y lo que es malo, entre lo que viene de parte tuya, y que ellos puedan discernir, Señor, cuando hay oportunidades que no vienen de parte de tuya, Señor, sino del enemigo. Señor, que tú puedas aparejar al lado de cada uno de ellos los hombres y las mujeres correctas, personas, Dios, leales a ellos, Señor, leales a la visión, Señor, que tienen, Padre, que los ayuden, que les sostengan los brazos, porque ellos también se cansan, ellos también tienen temores, ellos también se equivocan y necesitan no los dedos que se levantan para acusar y para condenar, sino, Dios mío, Señor, también necesitan misericordia, como nosotros cuando nosotros nos equivocamos, Dios. Oramos, Padre querido, para que tu gracia, para que ese poder que sobrepasa, Señor, todo nuestro entendimiento, para que ese poder, Dios, que hace, Señor, que nosotros podamos hacer cosas que humanamente, Señor, no podríamos hacerlas, repose sobre cada uno de ellos, Dios. Señor amado, y oramos por sus familias. Oramos por sus familias porque muchas veces vemos a las autoridades atrás de la investidura, Señor, que tienen. Sin embargo, Dios, ellos también son personas de carne y hueso. Ellos también sufren, ellos también lloran, ellos también tienen problemas. Ellos también, Dios, tienen situaciones dentro de su familia, con los hijos, con la esposa. Señor, ellos también, Señor, tienen dolor. Ellos también, Señor, tienen temores. Ayúdanos a ver a nuestras autoridades como seres humanos, Dios, y que podamos también, Dios del cielo, tener misericordia, Señor, por ellos y orar por la vida de ellos, por la vida de sus hijos, para que tú los guardes, para que los libres del mal, Señor, para que sus necesidades económicas, espirituales y emocionales puedan ser suplidas de manera sobrenatural a través de tu palabra, Dios. Que ellos puedan también tener hambre y sed de justicia en sus corazones. Que tú le des esa capacidad sobrenatural de administrar, Señor, la justicia. Que gobiernen con justicia y con equidad. Que sean amantes, Dios mío, Señor, del derecho, Padre. Que ellos apliquen, Dios, la ley. Pero sobre todo, Señor, conociendo el espíritu de cada ley, Dios. Sabiendo, Dios mío, Señor, que tú mismo como Dios tienes leyes, pero que ninguna de tus leyes tiene como intención matar a la gente, sino más bien darle vida y darle oportunidades, Señor, cuando la gente se equivoca. Gracias, Padre querido. Extienda su mano, por favor, hacia adelante donde están nuestras autoridades. Padre, en el nombre de Jesús, los bendecimos. Los bendecimos. Te bendecimos, señor alcalde. Señora Zulema, te bendecimos. Doctor Oscar, te bendecimos como iglesia en el nombre de Jesús. A las demás autoridades que están, perdónennos el nombre de todos, pero los bendecimos en el nombre de Jesús. Tienen nuestro compromiso como iglesia del Señor. Vamos a estar orando por ustedes. Vamos a orar para que les vaya bien. Vamos a orar para que Dios saque del camino, ¿verdad?, todo obstáculo que está impidiendo que ustedes puedan desarrollar la gestión conforme la visión que Dios haya puesto en sus mentes y corazones. Y todo con una sola intención: de bendecir a esta tierra. De bendecir esta tierra, porque en esta tierra nosotros estamos ahora disfrutando de algo hermoso. ¿Cuántos están alegres por Nuevo Chimbote? Viajamos con mi esposa a un lugar del sur, una semana casi, esta semana que ha pasado.
Y yo le decía a mi esposa, wow, somos bendecidos de estar en Nuevo Chimbote, porque el lugar donde íbamos al sur era un lugar que no había nada de adelanto, todo feo, todo viejo, las pistas, la plaza de armas como hace 50 años. Yo decía, somos bendecidos por tener hombres y mujeres con visión, que aman nuestra ciudad y que desean lo mejor para esta tierra. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. ¿Cuántos se comprometen a orar por las autoridades? Levante su mano, ¿cuántos comprometen? Mire, aquí hay 16 cámaras, ya están filmados todos. Ya están filmados, ya sabemos quiénes se han comprometido. Que Dios les bendiga, que Dios les bendiga, que tengan un buen tiempo en lo que queda de esta reunión con nosotros, y fue para mi esposa, para mi persona y para todo este equipo maravilloso de la iglesia que pastoreamos por la gracia de Dios. Ha sido un honor recibirles y espero que el esfuerzo que se ha hecho para presentar un ambiente agradable realmente haya bendecido la vida de ustedes y ustedes se hayan sentido honrados por eso. Claro, porque siempre se arregla la casa dependiendo de quién es el que viene. Y me dijeron que iban a venir príncipes esta noche y princesas. Así es que yo le dije a mi gente, vamos a arreglar la casa del Señor lo mejor que se pueda para recibir a esta gente linda. Dios les bendiga.